Oiga, cambiando de tema, estamos a poco más de 20 días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta semana, el dictador Nicolás Maduro ha dicho que el régimen retomará conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden, que no ha sido exactamente el más fuerte, el más duro en términos de repudiar la dictadura en Venezuela, en repudiar el encarcelamiento a la oposición, repudiar hechos como sacar del camino por vía administrativa, bien sea a través de las decisiones que toma un poder judicial que está, o un poder como la Contraloría que está, por supuesto, cooptado por el régimen de Maduro, ni tampoco por la vía de judicial a través de otro esbirro de Maduro llamado Tarek William Saab, que es el fiscal general de Venezuela. Pues bien, el régimen nuevamente se sentará a manteles con el gobierno del presidente Biden, lo cual indica una sola cosa: Venezuela no está en la agenda de Estados Unidos. Para, para aquellos que creen que Venezuela o Colombia o Sudamérica es muy importante para los Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, si en el debate presidencial, el primero de ellos la semana pasada entre el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden, hubo alguna alusión a América Latina y en particular alguna alusión a Venezuela. Yo creo que el mundo hoy concentra su atención en otras latitudes muy diferentes a América Latina. Hoy hay una situación muy tensa en Europa y hoy hay una invasión de Rusia a Ucrania y es obviamente Rusia uno de los grandes contrapesos militares, económicos y de poderío armamentístico de Estados Unidos. Pero también hay otra situación con Corea del Norte, con China, con la alianza que pueda tener Irán con aquellas naciones musulmanas que tienen a grupos extremistas en el poder. Y si a eso le suma usted todo lo que está pasando en la Franja de Gaza y en Oriente Medio, seguramente la agenda internacional del presidente actual y del próximo presidente de los Estados Unidos no está exactamente encauzada hacia lo que vaya a suceder en las elecciones en Venezuela. De hecho, mucha gente pensaba que durante la presidencia de Donald Trump, la primera presidencia y la única que ha tenido hasta el momento Donald Trump, se iban a endurecer las medidas contra Venezuela e incluso que Trump en un momento determinado iba a optar por una salida militar a el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, esto no parece estar en la agenda de ninguno de los dos candidatos. Pero lo que tampoco parece estar en el panorama es que el régimen, la dictadura venezolana, el absolutismo que ha querido a punta de represión instaurar en Venezuela Nicolás Maduro y todo su equipo de chavistas, esté dispuesto a ceder o a aceptar un triunfo electoral de la oposición en cabeza de Edmundo González Urrutia, un hombre de 74 años que por las limitaciones propias de su estado de salud no ha podido hacer, digamos que, una gira personalmente por los diferentes estados de Venezuela, ha sido una misión que ha recibido de manera muy directa la excandidata presidencial María Corina Machado, que fue, por supuesto, expulsada del debate presidencial por el régimen y quien ha logrado una conexión muy grande con el pueblo de Venezuela, porque María Corina Machado le ha jugado al régimen la partida como el régimen lo ha venido planteando. Es decir, vamos a unas elecciones, listo, vamos a las elecciones. Me inhabilitaste, listo, me inhabilitaste.
Tengo que poner otro candidato, listo, tengo que poner otro candidato. Y ahí estuvo primero Corina Lloris, porque ella sabía que el régimen no se la iba a aceptar. Y puso a Corina Lloris, el régimen no se la aceptó, y listo, tenía un as bajo la manga que se llama Edmundo González Urrutia, un diplomático de la vieja escuela en Venezuela, muy al margen de cualquier participación política, porque no ha sido candidato nunca, ni tampoco ha estado en ningún escándalo de corrupción, y él es quien encabeza en estos momentos la esperanza de la oposición, de la llamada Mesa de Unidad Democrática, para quedarse con la presidencia de Venezuela el 28 de julio de 2024. ¿Qué va a pasar en esas elecciones? No sé. Algunas personas han comenzado como que a revisar los escenarios. Un escenario puede ser que es evidente que el régimen no acepte los resultados o altere los resultados o muestre, por supuesto, a través de un mega fraude, un supuesto triunfo del régimen y se quede forzadamente Maduro en el poder durante 6 años más, siendo un paria, siendo una persona aislada de la mayoría de gobiernos del mundo y gobernando solo con los aliados que tienen América Latina, Petro, Lula, ANLO en México y los aliados que tiene por fuera, como Putin, como el presidente de China o el presidente o el dictador de Corea del Norte. Ese es un escenario. El segundo escenario puede ser el siguiente, que la dictadura de Maduro negocie una salida que le garantice a el régimen una especie de mínimas condiciones para poder abandonar el país sin que tenga que someterse a los tribunales internacionales de justicia y termine preso en cualquier cárcel del mundo que tenga un acuerdo, por ejemplo, con los Estados Unidos. Y es que recuerde que en estos momentos el dictador Maduro y la mayoría de las cabecillas del régimen en Venezuela tienen una orden de captura y un ofrecimiento de recompensa por parte de la justicia de los Estados Unidos, quienes o quien lo acusa, los indica a Maduro y a su régimen de ser narcotraficantes y de ser personas que están conectando con algunas organizaciones terroristas en el mundo. De esa manera, puede ser que Maduro esté buscando una negociación y una salida porque sabe que difícilmente en unas elecciones limpias, en unas elecciones donde pueda haber una veeduría internacional y donde pueda haber un resultado transparente, pueda ganar las elecciones. No tiene con qué ganar las elecciones Nicolás Maduro y las encuestas, incluso las más pesimistas para la oposición, muestran que Edmundo González Urrutia en estos momentos aventaja a Maduro por más de 25 puntos. Entonces, pensaría uno, ¿qué va a pasar? ¿Será que si Estados Unidos nuevamente se adormece en medio de unas conversaciones con la dictadura venezolana que pueda conducir a fortalecer la dictadura en medio de un ambiente preelectoral? Maduro nuevamente llega al poder y gobierna 6 años más, o finalmente se impone la sensatez, el pueblo venezolano acude a las urnas y libremente se puedan contar los votos y que gane la oposición y hay una transición pacífica. Ese escenario yo no lo veo tan claro. Por eso siempre he sostenido aquí en Contacto Radio, señor Tobío, y en el Run Run político, que no esperemos que un dictador se comporte como un demócrata, que no esperemos que una dictadura se comporte como una democracia, que no esperemos que Maduro sea respetuoso del orden, de las leyes y de la Constitución, porque él solo la respeta cuando le conviene, cuando le beneficia. Y eso ha sido, digamos que un modus operandi de este régimen que ha gobernado a Venezuela y la ha llevado a la ruina desde hace 25 años.